Dos niños gemelos de 8 años estaban de pie sobre la acera, sosteniendo entre sus pequeñas manos un coche de juguete. Sus dedos temblaban levemente, y sus miradas recorrían a cada persona que pasaba, esperando que alguien se detuviera a prestarles atención. Por favor, ¿quieren comprar nuestro carrito? Queremos ayudar a nuestra mamá, murmuró uno de ellos, con una voz tan tenue que apenas lograba distinguirse del viento. La mayoría simplemente pasó de largo, sin siquiera mirar. Pero un hombre, vestido con un elegante traje y que acababa de bajar de un lujoso automóvil negro, se detuvo. Los niños no sabían quién era, pero algo en la expresión de sus rostros lo hizo frenar en seco. Lo que sucedería a continuación cambiaría sus vidas por completo. Alejandro Torres, un exitoso empresario que había levantado su fortuna desde cero y ahora lideraba una innovadora compañía tecnológica, estaba acostumbrado a no prestar atención a lo que sucedía a su alrededor mientras caminaba. Había levantado su fortuna desde los cimientos, pero tras años de reuniones corporativas y contratos de millones de dólares, su capacidad de conectar con las emociones se había ido apagando poco a poco. Por cierto, cuéntanos desde qué país nos estás viendo en los comentarios y recuerda suscribirte para no perderte más relatos conmovedores como este. Aquella mañana, se dirigía a una junta relacionada con bienes raíces cuando algo fuera de lo común llamó su atención. Dos niños pequeños, con ropa visiblemente usada y descolorida, estaban parados frente a la entrada de un supermercado. Sostenían un cartel hecho con cartón y letras marcadas a mano que decía, «Vendemos nuestro cochecito de juguete. Necesitamos dinero para las medicinas de mamá». No parecían tener más de 8 años. Eran gemelos idénticos, con ojos marrón profundo y rostros que combinaban esperanza y temor. Alejandro había pasado junto a ellos sin detenerse, pero algo en la forma en que hablaron lo hizo girarse. «Señor, por favor, será un segundo nada más», suplicó uno de los niños, aferrando con fuerza un coche de juguete de plástico, algo golpeado por el uso. «Solo necesitamos $50. Nuestra mamá está muy enferma». Alejandro no tenía necesidad alguna de aquel cochecito de plástico, pero sí sentía una necesidad urgente de entender por qué dos niños pequeños estaban intentando vender su infancia a cambio de una oportunidad, de un milagro. Se inclinó lentamente hasta quedar a su altura. Sus trajes de diseñador contrastaban fuertemente con las rodillas manchadas de tierra de los gemelos. «¿Dónde está su mamá?», preguntó con una ternura poco habitual en él. «Está en casa», respondió con voz apagada el otro niño. «Tiene el corazón enfermo, y ya no tenemos seguro médico». Sus ojos se nublaron al decirlo, como si esa verdad doliera más cada vez que la repetían. «Papá nos dejó. Ya no volvió. Escuchamos que las medicinas cuestan $50, y no tenemos ese dinero. Rompimos nuestras alcancías», añadió su hermano, con un hilito de voz entre la tristeza y el miedo, pero no alcanzó. «Solo conseguimos $6.42. Alejandro se quedó en silencio. Por unos segundos, no supo qué decir. Sintió como algo se le revolvía en el pecho. No por el coche de juguete, no por la cifra, sino por el peso que aquellos niños llevaban a sus espaldas. Un peso que ningún niño debería cargar jamás. Les preguntó sus nombres, Matías y Mauro. Se los dijo con cuidado, como quien teme olvidar algo importante. Entonces, con una decisión que ni él mismo se esperaba, les pidió que lo llevaran con su madre. Caminaron juntos unas cuadras, cruzando calles y evitando charcos. Los niños sabían exactamente cómo sortear los baches y acortar caminos. Alejandro lo siguió en silencio, con el corazón cada vez más apretado. Cuando llegaron al edificio, subieron por unas escaleras estrechas. El apartamento era pequeño, oscuro y apenas amueblado. Las paredes estaban desconchadas y el aire olía a humedad. Dentro, en una habitación al fondo, apenas iluminada por una ventana rota, había un colchón en el suelo y un viejo tanque de oxígeno al lado. En un sofá desgastado,
cubierto con una manta que alguna vez fue blanca, estaba ella. Elena. Pálida, delgada, con los ojos hundidos, y sin embargo, con una dulzura infinita en la mirada. Hizo el intento de levantarse cuando vio entrar a Alejandro, pero su cuerpo no le respondió. Perdónalos, no debieron molestarte, susurró con dificultad, cada palabra un esfuerzo. Alejandro negó suavemente con la cabeza. Se acercó, se arrodilló frente a ella, y le dijo con voz firme, no me molestaron, me despertaron. En ese momento entendió. Supo que esa mujer había sido fuerte durante demasiado tiempo. Que había tenido 2 trabajos mientras su cuerpo le gritaba que algo no iba bien. Supo que había dejado de lado su salud por cuidar de sus hijos y que, al final, la vida le había cobrado caro. Una enfermedad cardíaca congénita la había obligado a dejar de trabajar. Sin seguro, sin apoyo, sin un compañero, con 2 niños pequeños que, pese a todo, solo querían salvarla. Alejandro sintió una punzada en el pecho que no venía de su vida empresarial ni de sus preocupaciones cotidianas. Era algo más profundo. Era el dolor de ver a una familia rota por la injusticia de la vida y de saber que él podía hacer algo. Y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Los beneficios por incapacidad que tanto necesitaba Elena fueron cancelados cuando no logró completar los trámites a tiempo. Entre medicamentos, visitas al hospital y la lucha diaria por mantenerse en pie, simplemente no pudo seguir el ritmo del sistema. Y cuando eso ocurrió, no hubo vuelta atrás. Matías y Mauro la vieron apagarse poco a poco. Cada día que pasaba, su mamá hablaba menos, comía menos, respiraba con más dificultad. Y ellos, con el corazón destrozado, sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Así que, esa noche, tomaron una decisión que para su edad era enorme, pusieron a la venta su cochecito de juguete favorito. No porque ya no lo quisieran, sino porque amaban más a su madre. Alejandro no pudo dormir esa noche. Se quedó tumbado en la cama, con la imagen de aquellos niños en la acera grabada en su mente, como una espina directa al alma. Recordaba sus ojos grandes, llenos de esperanza, y a la vez de miedo. Pensaba en Elena, en su voz apagada y en la manera en que intentaba no preocupar a sus hijos, aun estando al borde del colapso. Algo dentro de él se había roto, y al mismo tiempo, algo había despertado. A la mañana siguiente, volvió al apartamento. Pero esta vez no fue solo. Junto a él venían un médico cardiólogo de renombre, un abogado especializado en derechos de pacientes y una trabajadora social con una sonrisa cálida y decidida. Cuando tocaron la puerta, los niños abrieron con sorpresa, y Elena, desde su sofá, apenas alcanzó a incorporarse un poco, desconcertada. Lo que sucedió entonces fue como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Entraron con equipos médicos, revisaron sus signos vitales, instalaron un monitor y le explicaron que su cirugía cardíaca ya había sido programada y que no tendría que pagar ni un centavo. Elena no podía creer lo que escuchaba. Su cuerpo temblaba y las lágrimas le llenaban los ojos. ¿Por qué haces esto?, logró preguntar, con la voz entrecortada, mirando a Alejandro con una mezcla de gratitud, incredulidad y emoción contenida. Él se arrodilló frente a ella, con la misma calma con la que había escuchado por primera vez a sus hijos en la acera. Sacó de una pequeña caja el coche de juguete, ahora pulido y reparado, y lo colocó con cuidado sobre la mesa junto a ella. Porque 2 pequeños me recordaron lo que significa amar de verdad, y yo lo había olvidado hace mucho tiempo. Pero Alejandro no se detuvo allí. Lo que comenzó como un gesto impulsivo nacido del corazón, se transformó en un compromiso real con aquella familia. Le ofreció a Elena un trabajo remoto en su empresa, adaptado a sus condiciones de salud, para que pudiera volver a sentirse útil sin poner en riesgo su recuperación. Además, se hizo cargo del alquiler del apartamento durante todo un año, asegurándose de que Matías y Mauro jamás tuvieran que volver a mirar sus juguetes como una moneda de cambio para sobrevivir.
Con el paso de los meses, Elena comenzó a recuperarse completamente. Su rostro volvió a llenarse de color, sus movimientos ya no eran lentos ni dolorosos, y lo más hermoso, su sonrisa regresó, iluminando el hogar que antes estaba lleno de incertidumbre. Su nuevo empleo la hacía sentir viva, útil, fuerte. Volvía a ser la madre que sus hijos recordaban, y aún mejor. Matías, el más inquieto, y Mauro, con su mirada siempre brillante, no tardaron en volver a ser niños. Esos niños que alguna vez vendieron su juguete favorito por amor, ahora corrían por la vida con esa misma fuerza, pero con esperanza y alegría. Iban con frecuencia a visitar a Alejandro a su oficina, donde ya eran bien conocidos por todos. Lo llamaban tío Alex con la naturalidad de quien siente que ha ganado un nuevo miembro en su familia. Sobre el escritorio de Alejandro, en un lugar especial, descansaba aún ese cochecito de juguete. Pulido, restaurado, y ahora más valioso que cualquier trofeo o reconocimiento que hubiera recibido en su vida. No estaba allí por casualidad. Ese pequeño objeto, alguna vez lleno de rasguños y polvo, representaba algo mucho más grande, la pureza del amor de dos niños dispuestos a darlo todo por su madre, y el inicio de un cambio que tocó a todos los que se cruzaron en su camino. Ese instante de aparente desesperación reveló una de las verdades más grandes de la vida, que a veces, quienes menos tienen, son los que más dan. Que no se necesita una cuenta millonaria ni un título para transformar una vida. A veces, un corazón dispuesto es suficiente. Alejandro lo entendió por fin. Después de años rodeado de lujos, de contratos, de cifras y éxitos, comprendió que el verdadero poder no está en lo que uno posee, sino en lo que uno está dispuesto a compartir. Y ese día, al mirar a Matías y Mauro, entendió que había recibido más de lo que jamás imaginó, una lección de amor incondicional, de valentía y de esperanza. Porque mientras algunos pasan por la vida acumulando cosas, otros, con solo un gesto, con solo un juguete, cambian el mundo de alguien para siempre. Y en cuanto a Matías y Mauro, cuando alguien les pregunta si se arrepienten de haber vendido su cochecito de juguete, ellos sonríen con orgullo y dicen: fue la mejor decisión que tomamos. Porque gracias a ese pequeño acto, salvamos a mamá, y también le devolvimos el corazón a un hombre que lo había olvidado. Si esta historia te conmovió y te recordó que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto inmenso, no te vayas sin darle me gusta, compartirla con quienes amas y suscribirte para seguir recibiendo relatos que tocan el alma. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez un gesto sencillo cambió tu vida o la de alguien más? Porque tal vez, tú también puedes ser ese pequeño milagro para alguien.